Hola a todos, soy Carlos PC y el otro día estuve dándome una vuelta por YouTube como todo buen procrastinador hace. Procrastinador, perder el tiempo, y me encontré con un youtuber que nadie casi conoce, un tal Alex el Capo, estoy siendo irónico, hizo un pequeño análisis de un Nokia Lumia 520 que le cedieron desde Nokia Spain, que yo estoy encantado de recibirlos también. Si se quiere, no hay ningún problema, yo también los recibo gustoso. Un vídeo muy correcto en mi opinión, pero que tenía una frase que ha sido el detonante de este vídeo, ¿de acuerdo? No en el sentido malo, sino en el sentido de explicar mi punto de vista. Concretamente, la frase decía más o menos algo así. Nokia Lumia funcionaba más deprisa que Android porque las aplicaciones y el sistema operativo Android, o mejor, él decía algo así como que las aplicaciones se emulan en Java, o parte del sistema operativo es emulado en Java. Es una frase un poco así muy rellena, muy densa, que uno la escucha y dice, joder, emulado en Java, ¿pero qué significa emular algo? Cuando uno dice la palabra emulador, generalmente se le viene a la mente un emulador de videojuegos, donde tú tienes tu PC, que tiene un procesador x86, es decir, Intel o AMD generalmente, hay alguna más, pero bueno, nadie va a tener algo distinto probablemente, y se ejecuta un código específico en cada procesador de ellos. Y por otro lado tienes la Super Nintendo, que ejecutaba cartuchos en un sistema de 8 bits con un código propio que ahora mismo es que no sé ni cuál puede ser. Es que no lo sé. Evidentemente tú no tienes un periférico en tu ordenador para enchufar cartuchos de Super Nintendo, porque sería un poco absurdo. Imagínate que necesitas un periférico para emular cualquier cosa, o Game Boy, o Mega Drive, o GD Drives de Dreamcast. Bueno, la Dreamcast es un tema distinto que se pirateó, pobrecita. El tema está en que emular lo que hace es digamos que es una capa de software que lo que hace es simular, es que es una palabra muy similar, simular o digitalizar el hardware para el cual se hizo una aplicación. En este caso, tú tienes un juego que es el de la Super Nintendo, lo extraes en formato digital y con un software que simula ser una Super Nintendo lo ejecutas. ¿De acuerdo? Eso es emular. Lo que Alex quería decir en realidad es que el fundamento de Android mayormente gira en torno a las máquinas virtuales Java, y en mi modesta opinión eso es uno de los mayores inconvenientes que tiene la plataforma actualmente y de cara al futuro. Eso sí, quiero que conste en acta que Android no es ni muchísimo menos el primer sistema operativo que se basa en una máquina virtual. Existe una distribución de Java que es JME o Java Mobile Edition, porque bueno, todo el mundo sabe que está Java estándar, que es el que todos tenemos en el escritorio. Hay una versión para móviles que es J2EE, y luego está la versión móvil que es JME. Esta versión JME tiene su propia máquina virtual que es diferente a las demás y está optimizada claramente a dispositivos de menores prestaciones que un ordenador o que un servidor web. De hecho, es que esta distribución JME es capaz de ejecutarse no solo en móviles y en dispositivos pequeñitos, sino en general cualquier cosa que te apetezca. Ejemplos de esto, voy a lanzarme a la piscina, pero seguramente Symbian en su versión, bueno, no Symbian, S40, que es otro sistema operativo distinto, seguramente se basaba en JME, así que es algo de ese estilo, ¿de acuerdo? Nos podemos hacer una idea aproximadamente años 90, finales de los 90 y principios del 2000, ese tipo de móviles, los que teníamos antes. Eso sería JME. Si alguien se pone a pensar en cómo era JME, o mejor dicho, cómo eran los móviles que teníamos antes, se dará cuenta del gran salto que hemos disfrutado con el lanzamiento de los smartphones en cuanto a capacidades gráficas, en cuanto a tipos de aplicaciones, la multitarea que funciona, porque estos móviles JME también tenían multitarea, pero hombre, hacían lo que podían los pobres. Y ya llegó Android y decidió utilizar su propia máquina virtual que se llama Dalvik. Dalvik no es una máquina virtual Java, que Java fue desarrollada por Sun, ahora fue comprada por Oracle hace poco, y debido sobre todo a unos temas de licencias, porque, digamos, muy resumido, digamos que Sun licenciaba en código libre
toda su gama de productos excepto JME, precisamente para poder licenciar algún producto y sacar dinero. Y como Android, o mejor dicho, sí, el proyecto Android, pues decidieron directamente ir a por una máquina virtual propia llamada Dalvik. Pero vamos, en esencia es exactamente lo mismo, está aún más optimizado para estos tipos de dispositivos y el motivo de utilizar Dalvik o Java es el que fundamenta Android, que es licenciar el software. Ahora bien, para comprender qué significa esto, vamos a compararlo con sus enemigos o sus rivales más directos, como son iOS y como son Windows Phone. Tanto iOS como Windows Phone utilizan lo que se conoce como lenguajes compilados de programación. Es decir, tú tienes un programa, por ejemplo lo haces en Windows Phone, que utiliza C# o C# como lenguaje de programación. Tú haces tu código y en ese momento tú lo compilas para una máquina específica. O iOS pasa exactamente igual, haces un programa en Objective-C o a veces en C o C++, pero bueno, Objective-C principalmente, lo compilas para los iPhones y ya está, tienes tu código fuente. Tu código fuente no, tu aplicación final, vamos. Esto lo hacen así, yo creo que más o menos todo el mundo se estará haciendo una idea de por qué. Tienen controlados los dispositivos en los que se va a utilizar estas aplicaciones. iPhones solamente los hace Apple, así que ellos controlan toda la línea de producción desde el software al hardware. Pueden hacer los móviles como les dé la gana a ellos y compatibles con las aplicaciones siempre. Y por eso tienes todas las aplicaciones compatibles con todos los modelos de iPhone siempre y cuando lleguen a su sistema operativo, pero el hardware no es el problema. En Windows Phone pasa algo parecido. Windows solamente licencia su sistema operativo para móviles en casos específicos donde se cumplen las condiciones hardware que ellos quieren para que los móviles puedan ejecutar las aplicaciones compiladas. Y sin embargo Android es libre. Pongo comillas porque lo que es libre es el sistema operativo y no, como todo el mundo cree, todo Android. Y todo Android me refiero a Google Play, por ejemplo, y las aplicaciones Google. Eso no es licencia, eso no es open source. Pero bueno, el caso está en que como es código libre, cualquiera puede usarlo. Entonces, ¿cómo haces para que los miles, y cuando digo miles digo casi 10.000 de dispositivos Androides o más, no sabemos cuántos hay en el mundo, sean todos absolutamente compatibles con Android? Todos absolutamente. Pues esto se consigue con una máquina virtual en Java. Estas máquinas virtuales lo que hacen no es compilar el código, sino, digamos, tenerlo preparado para compilar en el momento de ejecución. La idea está en que tú tienes la máquina virtual Java, ¿vale? En este caso Dalvik, que es un proceso del sistema operativo, por el cual fluye el código, ¿vale?, de tus aplicaciones que son compiladas en ese momento para el código Dalvik, y el código Dalvik es la máquina virtual es el que se encarga de hacerle llegar al hardware. Es decir, que hay una capa intermedia que, digamos, al programador al que está arriba programando la aplicación no le importa lo que hay debajo porque es Dalvik el que se va a encargar de ello. ¿Hasta aquí todo bien? Yo creo que más o menos me he explicado. Entonces, digamos que, como resumen, Java lo que permite es utilizar cualquier hardware con las mismas aplicaciones y permitir la compatibilidad. Esta aproximación tiene esa grandísima ventaja que, entre otras cosas, ha permitido la gran apertura del mercado para Android y los dispositivos muy baratos porque hay muchísima competencia. Claro, solamente necesitas un producto, pasar los test de compatibilidad mínima de Android, que son además gratuitos, y ¡hala!, a correr, a vender móviles y ya está. Pues esto tiene dos inconvenientes principales. El primero de ellos es que, evidentemente, el sistema operativo y la máquina virtual Dalvik tiene que ser capaz de traducir el código de la aplicación que está siendo compilado en ese momento, de manera muy óptima, pero compilado, tiene que traducirlo a la máquina que hay debajo. En la compilación tradicional, como en iOS y en Windows Phone, esta compilación previa ya tiene un código preparado para ejecutar en esa máquina específica con los drivers que ya incluye el sistema operativo. Otro ejemplo, en Windows de escritorio, por ejemplo, el sistema operativo, entre otras cosas, tiene mucho peso porque incluye muchos drivers de muchos componentes diferentes, de manera que hoy en día es muy raro que tú te compres un componente hardware y tengas que instalar drivers, ¿verdad? Hoy en día es un poco... Antes sí que era más común, pero hoy en día ya no.
Es como pasa en macOS, que también tiene muchos drivers, de manera que tú enchufas cualquier cosa al ordenador y directamente funciona en mayoría de los casos. Pues en Dalvik, o mejor dicho en Android, evidentemente no pueden inflar el sistema operativo con drivers, sería absurdo, así que es cosa de cada desarrollador hardware compilar el sistema operativo con los drivers de su dispositivo. Me imagino que habrá alguno que ya se habrá dado cuenta de lo que esto implica y por qué muchos fabricantes no actualizan todos sus móviles, por no decir ninguno, a las últimas versiones. Básicamente porque ellos lo que quieren es seguir vendiendo móviles. Entonces, si sacan uno nuevo, no interesa tanto el recompilar una versión nueva del sistema operativo para un móvil que ya no están vendiendo, por ejemplo. Sí, es un gesto muy bonito hacia el usuario, pero para ellos no les reporta un beneficio económico real, así que por eso muchos móviles Android se quedan obsoletos con el tiempo. Como es open source, también tenemos cosas como CyanogenMod o demás ROMs cocinadas, como se suele decir, o hechas por la comunidad que se preocupan de portar el sistema operativo con los drivers necesarios para ese móvil en concreto. Oye, es lo bueno que tiene Android también. Esto es muy bonito en papel, pero hay un pequeño, por decir algo, problema, y es que los fabricantes tienen que ofrecer el código de sus drivers para permitir a la comunidad trabajar en las ROMs. Y claro, como se puede entender también, a los fabricantes no les reporta ningún beneficio real este hecho. Así que lo más normal es que los móviles más populares sean los que más ROMs obtienen, por desgracia. Sí, esto también pasa en los demás sistemas operativos. Por ejemplo, en iOS es muy común que los móviles se queden desfasados y obsoletos, comillas, comillas, porque nunca sabremos si son obsoletos de verdad o obsolescencia programada. Y en Windows Phone, por ejemplo, todo el mundo conoce la historia de Windows Phone 7, cuyos móviles no se pueden actualizar a Windows Phone 8, y es porque Microsoft tuvo que cambiar la arquitectura del sistema operativo. La historia mola porque todas las aplicaciones de Windows 7 se recompilaron a lo bestia en una granja de recompilación para Windows 8, Windows Phone 8, y no es broma, cogieron las aplicaciones de Windows Phone 7 y las recompilaron a Windows Phone 8 para no perder ni una, y todas las aplicaciones que vinieron adelante no funcionan en Windows Phone 7 y no puedes instalar Windows Phone 7 en móviles viejos. Y hay mucha gente que dice, pues es mejor recibir ninguna actualización a recibir actualizaciones con cosas de menos, como en iPhone, por ejemplo. Y eso es mentira, porque las actualizaciones parciales por lo menos incluyen parches de seguridad, por ejemplo, que son así importantillos de recibir. O sea que si tu móvil Android no se está actualizando, es peor que tener un iPhone. Por ejemplo, yo tengo un iPhone 4 y no tengo todas las características de iOS 7, pero sí tengo parches de seguridad, así que, bueno, en fin. Y la segunda parte mala, a lo mejor alguno lo ha intuido, y es que el hecho de tener que precompilar el código mientras se está ejecutando la máquina implica que va más despacio. Indudablemente. O sea, esto yo creo que es de cajón de madera de pino, ¿no? Y ese es precisamente el problema tan grande que tienen en Android con el rendimiento. El hecho de que tienes que precompilar el código para ejecutar en una máquina virtual. Ese es el gran problema que hay aquí. Hay más cosas asociadas con este concepto y problemas que surgen a partir de él, pero eso lo hablaremos en otro vídeo que tengo pensado. Ya lo veréis ya. Así que digamos que la mayor virtud de Android, que es el poder estar disponible en montones de dispositivos, es también su mayor problema. Porque estamos hablando de dispositivos móviles que últimamente ya están alcanzando cotas muy altas, no está llegando ese problema, pero en la mayoría de los casos tienen especificaciones muy, muy modestas. Y por eso nuestro amigo Alex el Capo nos decía que los móviles en Android necesitan mucha potencia bruta para rendir bien, y eso es precisamente por este tema de la máquina virtual que requiere más recursos y que tiene que precompilar el código antes de ejecutar. Bueno, hasta aquí va a ser mi opinión al respecto, espero haberos aclarado alguno cómo funciona todo este tema. También sed libres en los comentarios los que sepáis de este tema, hacerme correcciones a cualquier cosa que haya dicho mal, no tengo ningún problema, abajo en los comentarios me podéis ayudar sin ningún problema. En fin, espero que os haya gustado. A ver qué os parece un vídeo de estos un poco más técnico, aprovechando mi perfil de enseñanza, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.